El sol caía lentamente sobre los campos de naranjos en un pequeño pueblo de Andalucía. El aire estaba lleno del aroma dulce de las frutas maduras, pero ese día el ambiente estaba cargado de tensión. Clara caminaba entre los árboles con la cabeza baja. Sus manos estaban manchadas de tierra y su vestido viejo estaba roto por los lados. Los trabajadores del naranjal la miraban con desprecio. Ahí va la muchacha sin familia, susurró una mujer. Dicen que su madre huyó del pueblo por vergüenza, respondió otra. Clara escuchaba todo, pero no decía nada. Desde que tenía memoria, el pueblo la trataba como si fuera una vergüenza viviente. Nadie sabía la verdad de su pasado, ni siquiera ella. Ese mismo día, un carruaje elegante apareció en el camino de tierra que llevaba al naranjal. Los caballos negros avanzaban lentamente mientras el polvo se levantaba detrás de las ruedas. Dentro del carruaje viajaba Alejandro de Montiel, un joven terrateniente conocido en toda la región. Alto, serio y de mirada profunda, había regresado al pueblo después de muchos años viviendo en la ciudad. Cuando el carruaje pasó cerca del naranjal, Alejandro escuchó gritos. «Vete de aquí. No queremos problemas por tu culpa», gritaba el capataz. Alejandro ordenó al cochero detenerse. Bajó del carruaje y caminó hacia el grupo de trabajadores. En medio de ellos estaba Clara, empujada contra un árbol, con lágrimas en los ojos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro con voz firme. El capataz se encogió de hombros. «Nada importante, señor. Solo esta muchacha siempre trae problemas. La gente del pueblo dice que es mejor que se vaya». Alejandro miró a Clara. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de dignidad. «¿Te han hecho algo?», preguntó suavemente. Clara negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban. «Solo quieren que desaparezca», susurró. Algo en el corazón de Alejandro se movió al escuchar esas palabras. Sin pensarlo demasiado, se giró hacia el capataz. «Desde hoy, ella trabajará en mi hacienda. Y nadie volverá a humillarla». Los trabajadores se miraron sorprendidos. Clara levantó la mirada, confundida. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó. Alejandro no supo responder exactamente. Solo dijo, «Porque nadie merece ser tratado así». Ese día, Clara dejó el naranjal y subió al carruaje. Mientras el vehículo se alejaba del campo, ella miraba los árboles que habían sido su único hogar. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Porque días después, en la antigua biblioteca de la hacienda, Alejandro encontraría una carta escondida dentro de un viejo libro familiar. Una carta que revelaría un secreto guardado durante más de 20 años. Y ese secreto estaba directamente relacionado con Clara. Alejandro sostuvo la carta con las manos temblorosas. El papel estaba amarillento por el tiempo, y la tinta parecía desvanecerse en algunas partes. Sin embargo, las palabras todavía podían leerse claramente. La carta estaba firmada por su padre, don Ricardo de Montiel. Alejandro frunció el ceño. Su padre había muerto hacía más de 15 años, y jamás había mencionado nada parecido a lo que estaba leyendo. La carta decía, «Si algún día encuentras esta carta, hijo mío, significa que la verdad ya no puede permanecer oculta. Hace muchos años cometí un error que cambió la vida de una mujer inocente y de su hija. Esa niña creció en este pueblo, señalada por todos, mientras yo guardaba silencio. Su nombre es Clara». Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Volvió a leer el nombre varias veces, como si esperara que las letras cambiaran. Pero no cambiaban. Clara, la misma joven que había rescatado del naranjal esa misma mañana. Continuó leyendo con la respiración agitada. Su madre, Isabel, trabajaba en nuestra hacienda. Era honesta, valiente y noble. Yo debía protegerla, pero en lugar de eso permití que el pueblo creyera mentiras sobre ella. Cuando quedó embarazada, nadie quiso escuchar la verdad. Yo tampoco tuve el valor de enfrentar a todos. Alejandro cerró los ojos por un momento. Su padre había sido un hombre respetado. Todo el pueblo hablaba de él como un hombre justo. Pero esa carta contaba otra historia. Isabel se marchó para proteger a su hija del escándalo. Pero antes de irse me hizo prometer que algún día Clara sabría que su madre no era la mujer que todos decían. Que era una mujer digna. Y que su hija tenía derecho a una vida mejor. Alejandro tragó saliva. La carta terminaba con una frase que lo dejó completamente inmóvil.
Si estás leyendo esto, hijo, te pido que la protejas. Porque Clara es tu hermana. El silencio llenó la biblioteca. Durante unos largos segundos Alejandro no pudo moverse. Su mente intentaba comprender lo que acababa de descubrir. Clara, la joven que acababa de salvar, la muchacha que todos despreciaban, era parte de su familia. En ese momento alguien tocó suavemente la puerta. Alejandro dobló rápidamente la carta y la guardó dentro del libro. «Adelante», dijo con voz tensa. La puerta se abrió lentamente. Clara apareció en el umbral. Se había cambiado de ropa y llevaba un vestido sencillo que una de las sirvientas le había prestado. Su cabello estaba limpio, pero sus ojos todavía reflejaban inseguridad. «Perdón por molestar, señor», dijo con timidez. La señora Marta dijo que podía buscarlo aquí. Alejandro la miró en silencio. Ahora, sabiendo la verdad, era imposible no observar los detalles. La forma de sus ojos, el color oscuro del cabello, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando estaba nerviosa. Había rasgos que se parecían mucho a los de su propia familia. «No molestas», respondió finalmente. Clara dio un paso dentro de la biblioteca, mirando los estantes llenos de libros enormes. «Nunca había visto tantos libros juntos», dijo en voz baja. Alejandro se apoyó contra la mesa. «¿Sabes leer?». Clara negó con la cabeza. «Mi madre quería enseñarme, pero murió cuando yo era pequeña». Esas palabras hicieron que el pecho de Alejandro se apretara. «El pueblo dice muchas cosas de ella», continuó Clara, bajando la mirada. «Pero yo siempre sentí que no eran verdad». Alejandro apretó los puños. Quería decirle todo en ese momento. Quería contarle que su madre había sido inocente, que su padre había escondido la verdad, que ella no estaba sola en el mundo. Pero algo lo detuvo. Esa verdad podía cambiar toda la vida de Clara. Y quizás también destruir la paz frágil que ella apenas estaba comenzando a encontrar. «Tu madre debía ser una mujer muy fuerte», dijo finalmente. Clara levantó la mirada, sorprendida. «¿Usted lo cree?». Alejandro asintió lentamente. «Sí, estoy seguro de eso». Por primera vez desde que había llegado a la hacienda, Clara sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Sin embargo, Alejandro sabía que lo más difícil todavía estaba por venir, porque en algún momento tendría que decirle la verdad. Y cuando Clara descubriera quién era realmente, nada volvería a ser igual. Clara permaneció unos segundos en la biblioteca, observando los libros como si fueran un tesoro imposible. Para ella, aquel lugar era otro mundo. Un mundo silencioso, elegante y lleno de historias que nunca había imaginado. Alejandro la observaba con atención. Cada pequeño gesto de la joven parecía confirmar lo que había leído en la carta. Había una nobleza natural en ella, algo que el desprecio del pueblo no había logrado destruir. «Si quieres», dijo Alejandro con suavidad, «puedo enseñarte a leer». Clara abrió los ojos con sorpresa. «¿De verdad?». «Claro. No es algo difícil cuando tienes paciencia». La joven dudó un momento, como si no creyera que algo así pudiera sucederle. «Siempre quise aprender», confesó. Cuando era niña miraba los letreros del pueblo y pensaba que algún día entendería lo que decían. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y admiración. «Entonces empezaremos mañana», respondió. «Poco a poco». Clara sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa era más brillante. «Gracias, señor». Cuando ella salió de la biblioteca, Alejandro volvió a sacar la carta del libro. La leyó otra vez, intentando encontrar alguna explicación que cambiara lo que decía. Pero no había duda. Clara era su hermana. El problema era que revelar esa verdad no sería tan simple. Si el pueblo descubría el secreto de su padre, la reputación de la familia Montiel podría destruirse. Y lo peor de todo, Clara volvería a ser el centro de los rumores y la humillación. Alejandro cerró los ojos por un momento. No podía permitir que eso sucediera. Al día siguiente, la hacienda estaba llena de actividad. Los trabajadores recogían aceitunas en los campos y las sirvientas corrían por los pasillos preparando el desayuno. Clara se despertó temprano. Aún le costaba creer que estaba viviendo en aquella casa enorme. Mientras caminaba por el jardín, tocó suavemente las flores como si temiera que desaparecieran. De repente escuchó una voz. «Así que eres la nueva invitada del señor Alejandro». Clara se giró rápidamente. Frente a ella estaba una mujer elegante,
vestida con un traje caro y un sombrero decorado con plumas. Era Valeria Rojas, la hija del alcalde del pueblo. Valeria miró a Clara de arriba a abajo con una sonrisa fría. He oído muchas cosas sobre ti. Clara bajó la mirada. No quiero causar problemas, señorita. Valeria soltó una pequeña risa. El problema es que ya los estás causando. Clara no entendía. ¿A qué se refiere? Valeria cruzó los brazos. Alejandro de Montiel es un hombre muy importante en este pueblo, y pronto será mi prometido. Las palabras golpearon a Clara como una piedra. Yo no sabía. Claro que no, interrumpió Valeria. Pero deberías saber que la gente como tú no pertenece a esta casa. Clara sintió el viejo peso de la vergüenza caer otra vez sobre sus hombros. En ese momento, otra voz se escuchó detrás de ellas. Creo que eso no lo decides tú. Era Alejandro. Había escuchado toda la conversación. Valeria cambió inmediatamente su expresión y sonrió. Alejandro, solo estaba hablando con tu invitada. Entonces la conversación ha terminado, dijo él con firmeza. Valeria lo miró con molestia. Mi padre no estará contento cuando se entere de que traes a una muchacha del Naranjal a tu casa. Alejandro dio un paso hacia adelante. Mi casa, mis decisiones. Por un instante, el silencio se volvió pesado. Valeria finalmente giró sobre sus talones. Veremos cuánto dura esto, murmuró antes de marcharse. Clara se quedó inmóvil. Lo siento, dijo en voz baja. No quería traerle problemas. Alejandro negó con la cabeza. Tú no eres el problema. Pero en el fondo sabía que aquello era solo el comienzo. Porque si Valeria sospechaba algo, no tardaría en investigar. Y si alguien encontraba la carta escondida en la biblioteca, el secreto que había permanecido enterrado durante 20 años podría salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, el destino de Clara cambiaría para siempre. Clara permaneció en silencio después de que Valeria se marchara. Sus manos estaban ligeramente temblorosas. Aquella sensación le resultaba demasiado familiar, la misma mirada de desprecio, las mismas palabras que había escuchado toda su vida en el pueblo. Alejandro notó su inquietud. No debes preocuparte por lo que dijo con calma. Clara bajó la mirada. Estoy acostumbrada, murmuró. La gente siempre cree que no pertenezco a ningún lugar. Aquellas palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Si ella supiera la verdad, si supiera que en realidad pertenecía más a esa casa que muchas otras personas. Pero aún no era el momento. Mientras estés aquí, respondió él con firmeza, nadie te faltará al respeto. Clara levantó la mirada lentamente. En sus ojos había algo que Alejandro no había visto antes. Confianza. Gracias, dijo ella suavemente. Ese mismo día comenzaron las primeras lecciones de lectura. Se sentaron en la pequeña sala junto a la ventana. Alejandro colocó un libro sencillo sobre la mesa y escribió algunas letras en una hoja. Esta es la A, explicó. Clara observaba cada movimiento con enorme atención, como si cada letra fuera un pequeño milagro. Ah, repitió ella, pronunciando el sonido con cuidado. Alejandro sonrió. Perfecto. Durante horas practicaron sonidos y palabras sencillas. Clara aprendía rápido. Muy rápido. Cada vez que lograba leer una palabra completa, su rostro se iluminaba de alegría. Nunca imaginé que aprendería algo así, dijo emocionada. A veces solo necesitamos que alguien nos dé una oportunidad, respondió Alejandro. Mientras tanto, en el pueblo, Valeria Rojas caminaba furiosa por la plaza. Entró en la oficina de su padre, el alcalde. Padre, tenemos un problema. El hombre levantó la mirada de sus documentos. ¿Qué ocurre? Valeria cruzó los brazos. Alejandro de Montiel ha llevado a esa muchacha del Naranjal a su hacienda. El alcalde frunció el ceño. ¿La hija de Isabel? Sí. El silencio llenó la habitación por un instante. El alcalde se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana. Pensé que esa historia había terminado hace muchos años. Valeria lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? El hombre suspiró. Hay secretos en este pueblo que es mejor no despertar. Pero Valeria no estaba dispuesta a dejar el asunto así. Alejandro planea protegerla, insistió. ¿Y si el pueblo empieza a hablar? El alcalde la miró con seriedad. Escúchame bien, hija. Si esa muchacha empieza a hacer preguntas sobre su pasado, muchas personas importantes podrían verse involucradas. ¿Incluyéndote a ti?
El hombre no respondió de inmediato. Finalmente dijo: «Solo asegúrate de mantenerla lejos de Alejandro». Mientras tanto, en la hacienda, la tarde comenzaba a caer. Clara estaba leyendo lentamente una frase completa. «El sol brilla», pronunció con esfuerzo. Cuando terminó, levantó la vista emocionada. «Lo hice». Alejandro aplaudió suavemente. «Te lo dije. Aprendes muy rápido». Clara se rió. Era una risa sincera, libre, como si por primera vez en su vida pudiera respirar sin miedo. Pero entonces sus ojos se posaron sobre un libro antiguo que estaba sobre la mesa. «¿Qué libro es ese?». Alejandro sintió un pequeño sobresalto. Era el mismo libro donde había encontrado la carta de su padre. «Solo es un libro viejo de la familia», respondió rápidamente. Pero Clara ya lo había tomado entre sus manos. Al abrirlo, una hoja doblada cayó lentamente al suelo. Alejandro sintió que el corazón se detenía. La carta. Clara se inclinó para recogerla. Creo que se cayó algo. Y justo en ese momento comenzó a desplegar el papel. Alejandro dio un paso adelante, sabiendo que en pocos segundos Clara podría leer las primeras palabras que revelarían la verdad de su vida. Una verdad que había permanecido oculta durante 20 años. Y que estaba a punto de cambiarlo todo. Clara levantó la hoja lentamente. El papel estaba viejo, ligeramente arrugado por el paso del tiempo. Sus dedos temblaban un poco mientras lo sostenía. No sabía por qué, pero sentía que aquel papel escondía algo importante. Alejandro dio un paso rápido hacia ella. «Clara, espera». Pero ya era tarde. Clara había abierto la carta. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Ahora podía leer, aunque todavía lo hacía despacio. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. «Si algún día encuentras esta carta», leyó en voz baja. Alejandro sintió como la tensión llenaba la habitación. Clara continuó leyendo lentamente. «Significa que la verdad ya no puede permanecer oculta». La joven levantó la mirada, confundida. «¿Qué verdad?». Alejandro no respondió. Su silencio hizo que Clara volviera a mirar el papel. Siguió leyendo. «Esa niña creció en este pueblo, señalada por todos. Su nombre es Clara». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Mi nombre?». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Clara respiró profundo y continuó. «Su madre, Isabel, era una mujer honesta, pero fue juzgada injustamente». La voz de Clara empezó a temblar. Toda su vida había escuchado que su madre había sido una vergüenza para el pueblo, que era mejor no hablar de ella. Pero aquella carta decía algo completamente diferente. «Si estás leyendo esto, hijo, te pido que la protejas». Clara frunció el ceño. «Hijo». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Sabía lo que venía a continuación. La última línea. Clara leyó las palabras finales lentamente. «Porque Clara es tu hermana». El silencio cayó como una tormenta dentro de la habitación. Clara dejó de respirar por un momento. Sus ojos se levantaron lentamente hacia Alejandro. «¿Hermana?». Alejandro no pudo apartar la mirada. «Sí». Clara negó con la cabeza, confundida. «No, eso no puede ser verdad». Sus manos comenzaron a temblar. «Toda mi vida me dijeron que no tenía familia, que mi madre era una vergüenza». Alejandro dio un paso hacia ella. «Te mintieron». Clara lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿mi madre no hizo nada malo?». Alejandro negó con firmeza. «No, tu madre era una mujer buena. Mi padre lo escribió en la carta porque sabía que el pueblo había sido injusto con ella». Clara apretó el papel contra su pecho. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. «Todo este tiempo, pensé que mi madre había hecho algo terrible». Alejandro habló con voz suave. «No lo hizo». Clara respiró profundamente. «Entonces, ¿tú eres mi hermano?». La palabra parecía extraña en su boca. Alejandro asintió lentamente. «Sí». Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. La verdad era demasiado grande para comprenderla de inmediato. Finalmente Clara habló otra vez. «Eso significa que esta casa». Miró alrededor, todavía incrédula. «También es parte de mi familia». Alejandro sonrió levemente. «Siempre lo fue». Clara dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. «Es extraño. Toda mi vida pensé que no pertenecía a ningún lugar».
Alejandro respondió con calma. Ahora sabes que sí perteneces. Pero en ese mismo instante, en la puerta de la sala, alguien estaba escuchando. Valeria Rojas. Había venido a la hacienda para hablar con Alejandro, y había escuchado lo suficiente para entender el secreto. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y ambición. Susurró para sí misma. Así que esa muchacha es una Montiel. Una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. Porque si el pueblo descubría que el respetado don Ricardo había tenido una hija secreta con una sirvienta, el escándalo sería enorme. Y Valeria sabía exactamente cómo usar esa verdad para destruir la reputación de los Montiel, y obligar a Alejandro a hacer lo que ella quería. Mientras tanto, dentro de la sala, Clara abrazaba la carta contra su pecho. No sabía que su nueva vida apenas estaba comenzando, y que el secreto que acababa de descubrir pronto pondría a prueba todo lo que había encontrado. Familia, dignidad, y quizás incluso el amor que el destino todavía guardaba para ella. Clara permaneció un largo rato en silencio, sosteniendo la carta entre sus manos. Su mente estaba llena de preguntas, pero al mismo tiempo su corazón sentía una paz que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida sabía la verdad. Su madre no había sido una vergüenza. No había sido una mujer deshonrada como el pueblo decía. Había sido una mujer valiente que protegió a su hija hasta el final. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Clara. Ojalá mi madre pudiera saber que la verdad salió a la luz, susurró. Alejandro la miró con respeto. Creo que, donde quiera que esté, estaría orgullosa de ti. Clara sonrió con tristeza, pero también con fuerza. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a contarle toda la historia que conocía sobre su padre y su madre. Poco a poco, Clara fue comprendiendo el pasado que le habían robado. Pero el secreto no permaneció oculto mucho tiempo. Valeria Rojas cumplió su amenaza. Una mañana, todo el pueblo comenzó a murmurar. En la plaza, en la iglesia, en el mercado, todos hablaban de lo mismo. Dicen que la muchacha del Naranjal es hija de don Ricardo. ¿La misma que vivía sola? Sí, ahora vive en la hacienda de los Montiel. Los rumores crecían como fuego. Muchos esperaban que Alejandro negara todo para proteger el nombre de su familia. Pero Alejandro hizo exactamente lo contrario. Ese mismo domingo, durante la misa del pueblo, Alejandro entró a la iglesia acompañado de Clara. El murmullo se extendió por toda la sala. Todos los ojos estaban sobre ellos. Alejandro caminó con calma hasta el frente. Luego se volvió hacia la gente del pueblo y habló con voz firme. Hoy quiero decir algo que debió haberse dicho hace muchos años. El silencio se volvió absoluto. Clara estaba a su lado, nerviosa. Alejandro continuó. Durante demasiado tiempo este pueblo ha juzgado injustamente a una mujer llamada Isabel y a su hija. Algunas personas bajaron la mirada. La verdad es que Isabel fue una mujer honorable. Y la joven que está aquí conmigo, Clara, es mi hermana. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Pero Alejandro no se detuvo. Si alguien quiere juzgarla, tendrá que juzgarme a mí también. Porque desde hoy Clara de Montiel será reconocida como parte de mi familia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez en su vida, alguien la defendía frente a todos. El alcalde observaba desde su banco con expresión seria. Valeria, en cambio, estaba furiosa. Su plan no había salido como esperaba. Alejandro no se avergonzaba de Clara. Estaba orgulloso de ella. Con el paso de las semanas, algo inesperado ocurrió. La gente del pueblo comenzó a cambiar. Al principio lo hacían con timidez. Algunos saludaban a Clara en la calle. Otros simplemente dejaban de mirarla con desprecio. Poco a poco, la verdad empezó a reemplazar a las mentiras. Clara siguió aprendiendo a leer y escribir. También comenzó a ayudar en la administración de la hacienda. Tenía una inteligencia natural para organizar el trabajo y tratar con los campesinos. Muchos trabajadores la respetaban porque ella entendía su vida. Había vivido lo mismo que ellos. Un día, mientras caminaba por el viejo naranjal donde todo había comenzado, Clara se detuvo bajo uno de los árboles. El viento movía suavemente las hojas. Alejandro se acercó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. Clara sonrió mirando los naranjos. En lo extraño que es el destino. ¿Por qué? Porque este lugar fue donde me humillaron, y también donde empezó mi nueva vida. Alejandro miró los árboles también.
A veces el destino solo espera el momento correcto. Clara respiró profundamente. Antes pensaba que estaba sola en el mundo. Luego lo miró con una sonrisa sincera. Pero ahora sé que no. El sol comenzaba a ponerse detrás del campo de naranjos. La luz dorada iluminaba los árboles, como si el pasado finalmente hubiera encontrado paz. La joven que una vez fue humillada por todos, ahora caminaba con la cabeza en alto. Había recuperado el honor de su madre. Había encontrado una familia. Y había demostrado que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz.